Ya, entonces, ya, el otro día habíamos revisado que eh, el trabajo, espero haberlos convencido de que siempre se puede describir como el área bajo la curva en un problema, cuando conozco la fuerza como función de la posición, el gráfico fuerza versus posición, el área bajo la curva me entrega el trabajo que tuvo que hacer la fuerza para poder generar un desplazamiento, o cuando el desplazamiento ocurre entre una posición inicial y una posición final, entonces el área que achurada me representa el trabajo que hizo la fuerza durante ese trayecto. ¿Sí? Y eso funciona para tanto para el caso de fuerzas constantes como para el trabajo de fuerzas variables. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente nosotros no tenemos las herramientas matemáticas en general para poder resolver este tipo de situaciones, porque estos, si ustedes lo han escuchado por ahí, esto se resuelve necesariamente sabiendo integrales. Y no pretendemos enseñar integrales, no pretendemos calcular estas cosas con integrales. Afortunadamente existe una fuerza muy famosa que es una fuerza, es el caso de una fuerza variable y donde los cálculos se pueden hacer fácilmente, que es como el más, uno dice, si la curva tiene una forma general, tengo que calcular sí o sí integrales. Pero si justo resulta ser la ecuación de una recta, entonces fácil porque sé calcular por la figura geométrica que se forma, sé calcular las áreas. Que fue el caso esencialmente en la K, ¿cierto? Que les dije aquí, ya fue un primer ejemplo como numérico, donde calculamos el área a la curva y dijimos, esto es fácil, o sea, se forma en general, creo que se llama trapecio, y puedo calcular el trapecio o tirando esta línea, puedo calcular como el del triángulo más el de el rectángulo, ¿cierto? Entonces, una fuerza que sí existe en la naturaleza y que nos sirve para modelar, de hecho, quizás voy a comentar eso también. Otras situaciones es la famosa ley de Hooke. Entonces, aquí un comentario adicional. La ley de Hooke, uno dice, o sea, no sirve, no nos sirve solamente para describir resortes. ¿Qué, qué quiero decir? Que esta ley del estilo F igual menos K por X está presente también en otras situaciones donde yo las puedo modelar como resortes. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, cuando tengo dos, no sé, yo en mi área de investigación, yo estudio la que se llama materia granular, ahora estos últimos años he estado haciendo estas simulaciones, por ejemplo, y una cuestión que uno modela eh, harto em, son el choque entre partículas. Por ejemplo, si tengo una partícula acá con otra partícula por acá, entonces cuando estas chocan y una viene, por ejemplo, esta viene con cierta velocidad hacia la derecha, hacia la izquierda y viene a chocar con esta otra, entonces cuando estas están chocando, estas se deforman. En la vida real se deforman y uno puede incorporar eso, por ejemplo, también en simulaciones. Cuando estas se deforman y chocan, uno puede modelar esta interacción como si fuera una especie de resorte que se comprime y después se estira de nuevo. Entonces, y uno dice, ¿aquí dónde está el resorte? No, pues no hay ningún resorte, pero este comportamiento elástico del material, por eso es que se llama fuerza elástica. Todo esto, no sé, está por alguna parte el nombre, bueno, aquí no le puse, pero se llama fuerza elástica. Lo voy a poner aquí más explícitamente. Esta fuerza, cuando se comporta como proporcional a la posición, entonces se llama fuerza elástica. ¿Sí? Esa fuerza elástica se observa también y es bastante como cercano a la realidad cuando yo tengo interacción entre dos partículas. ¿Sí? Cuando yo, no sé, tengo un objeto sólido, no tengo nada aquí, tengo un objeto sólido y si yo le pego a un combo, le aplico una fuerza a este objeto sólido, se deforma, ¿cierto? Si tengo una caja, por ejemplo, y yo le aplico una fuerza para allá, esta caja en verdad no es una pared rígida, ¿sí? Entonces uno va a observar de que la pared, esta se va a deformar un poquito así, ¿cierto? Cuando yo le aplico una fuerza. Esa deformación y la fuerza que tengo que hacer, esta también se relaciona mediante la ley de Hooke. ¿Sí? Si la fuerza es relativamente pequeña y yo no quiebro digo, imagínense una caja, aquí una caja de mascarillas. ¿Sí? Si yo le aplico una fuerza muy grande, puede que rompe y deforme y haga pedazos en la caja, ¿cierto? Pero si yo le aplico una pequeña fuerza a esta cuestión aquí, se va a deformar un poquito, no se alcanza a ver porque es muy sutil, pero se alcanza a deformar un poco.
cómo se relaciona la fuerza con la deformación, esto también sigue la ley del estilo. El módulo de la fuerza es proporcional, si ustedes quieren, es proporcional a una deformación delta X. ¿Sí? Todas estas leyes que siguen acá son fuerza elástica. Esto es para estudiar el comportamiento elástico de los materiales. ¿Sí? Así que no es que esté, y por eso es bien importante entender esta cuestión, porque no solo uno la observa en resortes, ¿sí? Que uno dice, pero una cuestión bien puntual, pues, profe. No, no es tan puntual, porque la observa en general en todos los sólidos, ¿sí? La gente que se vaya por el área de ingeniería mecánica, eh, em, la ve de una forma más generalizada todavía, escrita con otras condiciones, porque un sólido tiene, puede que, dependiendo de las propiedades del sólido, no se comporta igual así en esta dirección, por ejemplo, no se comporta igual en esa dirección que en la otra dirección. Puede que tenga, por la forma en que diseñé y construí el objeto, puede tener propiedades dependiendo de la dirección. Entonces, en ese caso, es un poquito más general que esto, ¿ya? Pero la propiedad de que la fuerza es proporcional al desplazamiento, esa se mantiene, ¿sí? Así que es una cuestión como que súper utilizada, sobre todo en el área de ingeniería mecánica, ¿sí? Así que eso por ese lado. Ya, entonces, continuemos. Entonces, habíamos demostrado el otro día que para el caso de fuerza elástica, que es la llamada ley de Hooke, entonces el trabajo, cuando yo muevo una partícula entre una posición inicial y una posición final, se describe mediante esa expresión que está acá. ¿Sí? Entonces, y uno nota y dice, fíjense que primero noto que depende del cuadrado de la posición, ¿ya? Tengo un medio, ¿cierto? Que sale, ese medio venía de calcular el área de un triángulo, así que es de un medio de base por altura, por eso salen esos dos medios, ¿ya? Pero otra cosa importante es que depende solo de la posición inicial y la posición final, como que casi diera lo mismo lo que pasa entre medio. Importa solo la posición inicial y la posición final. Si yo conozco esas dos posiciones, entonces sé cuál es el trabajo que realizó esa fuerza. ¿Sí? Entonces, eh, relativamente como que fácil para el caso ahora que ya hicimos el cálculo, ¿cierto? Para el caso de una fuerza elástica, ¿cómo se calcula el trabajo? Entonces, tal cual yo déjenme avanzar un poquito para ver para dónde apunta esta parte, espérenme, ya. Entonces, yo les había prometido de alguna forma, decir, en la clase pasada les dije, oigan, esto hasta ahora está todo muy bonito, ¿cierto? Pero como que no le veo mucha utilidad a calcular el trabajo. Bueno, lo que quiero hacer ahora es relacionar trabajo con una propiedad que uno está más familiarizada, ¿cierto? Es decir, cómo se relaciona el trabajo con el cambio en la velocidad. Tal cual se los comenté el otro día, así como con palabras, se los comenté, entonces veamos cómo resulta. ¿Sí? Entonces, para eso aquí voy a hacer el cálculo desde cero. No lo tengo escrito, así que voy a hacer desde cero. Entonces, este sería eh, eh, lo siguiente. Consideremos lo siguiente. Entonces, consideremos que tengo una partícula, la cual está aquí apoyada. Sí, voy a hacer todo, obviamente, en una dimensión, porque estamos trabajando en una dimensión, pero esto es válido en más dimensiones también. Ya, al cual yo le aplico alguna fuerza, le aplico alguna fuerza F, entonces para allá, ya, hacia la derecha, y este objeto tiene masa m, ¿sí? Eso es lo que voy a suponer, ha sido una cuestión bien sencilla. Si digamos que yo quiero calcular el trabajo que realiza esa fuerza F cuando se movió entre una posición inicial, yo no estoy acostumbrado a ponerle x sub 0, así que lo voy a poner x sub 0, no x sub y, hasta cuando está en alguna posición final, ¿sí? Y entonces tengo esto que está acá. Esto hasta alguna posición final. Entonces, ¿cómo calculo esta cuestión? Entonces, por un lado digo,
el trabajo se calcula por definición, se calcula como fuerza por... Este cálculo tiene una sutileza. Voy a hacer un cálculo que es un poquito más simple que la cosa general. Voy a suponer que esta fuerza es constante, ¿ya? Que va a ser un poco hacer trampa, pero mm, lo que quiero es que capturen como el espíritu de la demostración. Sí, esto va a ser válido igual para cualquier tipo de fuerza, ¿ya? Pero esto en particular voy a hacer la demostración solo para el caso de una fuerza constante. Si la fuerza es constante, entonces el trabajo, ya habíamos visto, nosotros se puede calcular como F por delta X, ¿cierto? Donde delta X corresponde, como siempre, a posición final menos posición inicial, ¿cierto? Pero por otro lado, yo digo, pero esperen, po, si esto es la única fuerza que está actuando o la fuerza que está actuando para efectos prácticos a lo largo de la horizontal, digo F, entonces es igual a M por A, pues, ¿cierto? Entonces me va a quedar M por A por delta X, ¿cierto? Y digo, ya, ¿y qué puedo hacer ahora al respecto? ¿De acuerdo? Y digo, y noto lo siguiente, si es que este objeto está sometido a esta fuerza que es constante, entonces digo, pero eso es fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para el caso de fuerzas constantes, entonces como al cual decía yo, si la fuerza es constante, nuevamente, dado que el F que estamos considerando es constante, entonces, dado que F es constante, entonces uno tenía las ecuaciones de la cinemática, ¿cierto? Uno dice la posición final se escribe como una posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de a por t cuadrado, ¿cierto? Y también tengo velocidad final es igual a velocidad inicial más a por t. Tengo el tiempo metido, ¿cierto? Pero además había una tercera ecuación que nosotros también revisamos, que era, digamos, la combinación entre estas dos ecuaciones, que fue cuando dijimos, ¿qué pasa si eliminamos el tiempo de esta? Despejamos esta velocidad acá y la reemplazamos acá arribita, ¿cierto? Entonces, cuando hicimos eso, encontramos que acá, haciendo ese trabajo, eso lo hicimos cuando vimos la parte de cinemática en una dimensión y encontramos que la velocidad final al cuadrado se puede escribir como la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por delta x. ¿Sí? Eso fue lo que alguna vez encontramos. Entonces, de hecho, está hasta en el formulario incluso de la prueba del control 1 estaba en el formulario. ¿Sí? Entonces, si tengo eso, digo, estoy listo, ¿cierto? Porque uno nota al tiro que si tengo este A por delta X, lo despejo de acá y lo reemplazo. Entonces, de aquí, así con negro, de aquí tengo que A por delta X, lo puedo escribir como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido en 2, ¿cierto? Entonces, reemplazando, tengo que el trabajo ahora lo puedo escribir como, dice, M por A, o sea, perdón, M por A delta X, y A delta X lo tengo, así que va a ser M por toda esa expresión que está ahí, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, todo eso partido por 2. Y eso se escribe o se reordena, porque al final es lo mismo, como un medio de M velocidad final al cuadrado menos un medio de M por velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Entonces encontramos una expresión para que me relaciona la siguiente forma, así es como lo tengo que interpretar. Si yo conozco el trabajo, entonces conozco de alguna forma cuánto está cambiando la energía cinética. Fíjense de otra forma, como me quedé sin espacio, lo voy a escribir acá. Lo que encontramos es lo siguiente, encontramos que el trabajo se puede escribir como un medio de m por la velocidad final al cuadrado menos un medio de m por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Esto qué me dice? Me dice, si existe trabajo realizado sobre una partícula, entonces quiere decir lo siguiente, si el trabajo es positivo, quiere decir que le entregué energía al sistema y uno dice, sí, pues cierto, porque si el trabajo es positivo, quiere decir que esta resta es positiva. Si esta resta es positiva, quiere decir entonces que la velocidad final es más grande que la velocidad inicial, porque le entregué energía al sistema. Por eso es que el trabajo es positivo.
Si el trabajo es cero, o sea, si no hice trabajo sobre una partícula, quiere decir automáticamente que la velocidad inicial es igual a la velocidad final, porque no pasó nada, en términos energéticos no pasó nada, no le entregué energía ni le quité energía a la partícula. Y por último, si el trabajo es negativo, entonces quiere decir que esta resta es negativa y por lo tanto que este segundo término es mayor que el primero, y eso quiere decir entonces que la velocidad inicial es más grande que la velocidad final. ¿Sí? Entonces, todo eso es consistente con lo que habíamos un poco con las manos dicho, ¿cierto? Pero ahora lo tenemos exactamente. Si yo les digo, si yo sobre una partícula hice un trabajo de 50 joules, entonces ustedes es como si supieran al tiro cuánto es la diferencia de velocidades, porque las sacan de acá, están al cuadrado, ¿sí? Eso es una cosa importante, depende del cuadrado de las velocidades, están al cuadrado, pero saben más o menos una relación de cuánto cambió la velocidad de las partículas debido a ese trabajo que hice. ¿Sí? Profe, si es cero, quiere decir que la velocidad es constante. Si el trabajo que, claro, que la fuerza hizo, entonces no le entregó energía y por lo tanto la velocidad es constante. O sea, ¿Sí? cuando fuera cero, ya al tiro como no hay aceleración ahí. Quiere decir que exacto, exacto, y por eso es que la velocidad es constante. ¿Sí? Entonces, a partir de esta expresión, que me relaciona trabajo con velocidades, entonces uno aquí dice, a partir de esto es como el camino lógico para que vean que no sale de la manga. A partir de esto, definimos energía cinética como, se define entonces como K o medio de m por la velocidad al cuadrado. Esta es una definición. Definimos entonces ahora esta nueva cantidad como K, que vamos a llamar, que se conoce como energía cinética de una partícula. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es o sea, por qué uno lo hace así? Porque uno dice así, entonces la expresión de arriba queda, que puedo escribir ahora, trabajo como una energía cinética final menos una energía cinética inicial. Que esto es lo mismo que yo diga que el trabajo es igual a delta K. Todas esas expresiones son equivalentes. ¿Sí? Entonces, ahora esto es tal cual lo habíamos visto la otra vez en cuanto a unidades. La energía cinética, ¿en qué unidades se mide? Se mide también, esto se mide en joules, se mide en las mismas unidades que habíamos visto antes. Esto se mide en joule, ¿cierto? En J mayúscula. Si yo multiplico, esto es masa, o sea, kilo por metro cuadrado, segundo cuadrado, que son las unidades de la velocidad al cuadrado, entonces esto también se mide en joule. Y tiene sentido, ¿cierto? Porque las unidades de la energía cinética son las mismas que las unidades del trabajo. Cuando vimos la parte de unidades, cuando recién definimos trabajo, se los comenté, no sé si quedó escrito o lo hice con el lapicito rojo. Aquí está. ¿Ven? Un joule se define así como fuerza por distancia, pero si yo lo escribo en Newton en las unidades derivadas, o en las unidades fundamentales, perdón, entonces me queda kilo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Y por eso les dije, esto es masa, y esto es velocidad al cuadrado. ¿Ven? Entonces, esto también es una unidad de energía, así que son equivalentes. Y eso sale entonces desde estas expresiones que están acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia? Porque cuando uno en física, uno sale una cantidad que está repetida tantas veces, como que si yo empiezo a desarrollar estas cuestiones, sale todo el término, todo el rato una cantidad que va a ser de ese estilo, entonces es mejor ponerle un nombre y a la gente se le ocurre ponerle energía cinética a esta cantidad que está acá. Entonces, para entender un poquito mejor como con las manos el concepto de energía cinética, ¿qué me dice? Me dice, primero, una partícula, mientras más grande su masa, va a tener mayor energía cinética, y también me dice, mientras más rápido va, más energía cinética tiene. De ahí viene el nombre. Cinética tiene que ver con movimiento. Esta es la energía del movimiento, ¿sí? Entonces tiene que ver con la rapidez de las partículas. Mientras más rápido se mueven, son más energéticas, ¿sí? Entonces,
y de hecho uno lo puede entender al revés, pues mientras más rápida o más energía tenga una partícula, más trabajo puede hacer, por esta definición que tengo acá, ¿cierto? Por esta relación que tengo acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un camión que tiene una masa muy grande, uno dice, tiene una masa gigante y puede que aún moviéndose relativamente lento, como se mueven los camiones, bueno, depende, la carretera esa andan súper rápido los camiones, pero si un camión se mueve lento solo por el hecho de ser un camión, o sea, de tener mucha masa, igual tiene mucha energía y puede hacer mucho trabajo. O sea, si choca contra un muro, puede hacer pedazo del muro, ¿cierto? Porque traía mucha energía. Esa energía se transforma, voy a hablar más adelante de transformación de energía, se transforma en otros tipos de energía que me permiten romper, por ejemplo, un muro, ¿sí? Uno dice, ¿cómo puedo lograr lo mismo si es que ahora viene una bicicleta? Sí, exageré el ejemplo porque un camión puede pesar 5.000 kilos y una bicicleta con el conductor pesa, no sé, 100 kilos. No pesa más que eso, porque las bicicletas pesan como 15 más lo que pesa una persona, como 100 kilos, por poner un número, 90 kilos. Entonces, si yo quiero tener un efecto análogo, tendría que decir, entonces tiene que ir, pero mucho, mucho más rápido, dado que la masa del ciclista con la bicicleta es chiquitita, entonces para tener una gran energía necesito ir bien rápido, pero en principio, al menos en términos energéticos, el efecto es el mismo. Si tiene una bicicleta hacia 600 kilómetros por hora, aún siendo una bicicleta, y o sea, me refiero a algo liviano, es muy energético, entonces tiene la capacidad de producir trabajo o de transformar esa energía en otra energía, ¿sí? Es como un poco lo que pasa con, pucha, a ver, que hay ejemplos donde uno dice, son cosas livianitas, si tengo un proyectil que aún siendo muy livianito, bueno, una bala, básicamente eso es cierto, una bala, la bala de una pistola. La bala de una pistola creo que pesan muy poco, no sé, unos cuantos gramos, serán hacia el ojo 10 gramos, 20 gramos. La masa de la bala es muy pequeñita, pero tiene la capacidad de hacer mucho daño porque es muy energética debido a la gran velocidad que tiene. ¿Sí? Y fíjense que depende del cuadrado de la velocidad, así que si aumento el doble de la velocidad, la energía se cuadruplica. Si el triple es 9 veces más grande, porque depende del cuadrado de la velocidad. ¿Sí? Así que esa es como una noción como con las manos de para dónde apuntamos con esta definición de energía cinética. ¿Sí? Así que bueno, ahí estaba eh, con más bonito, pero yo hice la deducción de esta expresión que está acá, ¿cierto? Cómo se relaciona el trabajo total con el cambio de energía cinética y lo que les mencionaba al comienzo. Si el trabajo es positivo, entonces la energía cinética aumenta y es porque la velocidad de la partícula aumentó y si el trabajo es negativo, la energía cinética disminuye, que es equivalente a decir que frené la partícula. ¿Sí? Que sería el caso, como ya hemos visto, del trabajo que realiza la fuerza de fricción. La fuerza de roce se opone al movimiento y eso tiende a frenarlo, hace un trabajo negativo y eso hace que la velocidad disminuya. ¿Sí? Así que todo eso por ese lado es consistente. ¿Sí? Aquí está una cosa como puntual que no le voy a dar tanto, déjenme ir avanzando un poquito más, no le voy a dar tanto énfasis, eh, pero, pero igual creo que es válido que lo conozcan, que es lo siguiente, es el concepto de potencia. Si uno nota, hasta ahora todos hemos hablado de trabajo, quiere decir como que le estoy entregando energía a las partículas o le estoy quitando energía a las partículas, ¿cierto? Pero no he dicho nada acerca de qué tan rápido hago este trabajo. Y uno es evidente que muchas veces eso importa, ¿cierto? No es lo mismo que yo le entregue una partícula, por ejemplo, 100 joules, que se lo entregue en un lapso de un día completo, a que le entregue 100 joules así en un chasquido de mis dedos, ¿cierto? No es lo mismo. El efecto neto va a ser diferente. Entonces, ¿cómo caracterizo eso? Para caracterizar qué tan rápido le entregué energía a una partícula, a un sistema, entonces se define el concepto de potencia. ¿Sí? Entonces, potencia es para caracterizar digamos, la rapidez a la que yo, con la que hago el trabajo. Eso sería.
¿sí? Que es equivalente a decir la rapidez con la que entrego o quito energía al sistema, o a un sistema de partículas, o a una sola partícula. Entonces, ¿cómo se define? Se define como la tasa a la que cambia el trabajo. Si tengo cierto trabajo, entonces trabajo por unidad de tiempo, que sería esto, ¿cierto? Como siempre, delta omega, o sea, el trabajo dividido por el tiempo me da la potencia. Entonces, así en términos de unidades nomás, antes de ver esta expresión que está acá, en términos de unidades nomás, entonces uno dice, ¿cuál va a ser la unidad de esta cantidad de potencia? Uno dice, va a ser trabajo. ¿En qué unidad se mide el trabajo? En joule. ¿En qué unidad se mide el tiempo? En segundo. Esa unidad, joule partido por segundo, tiene un nombre. Aquí, lamentablemente, es súper mala como la nomenclatura. No la inventé yo, pero así es. Eh, joule partido por segundo es lo que se llama watt. Ojo que es con minúscula. ¿Ya? Aquí vale las minúsculas y las mayúsculas. Esa unidad se llama watt y se escribe, se simplifica por la letra mayúscula W. Y ahí es donde queda la embarrada, porque ya había dicho que W era trabajo, ¿cierto? Y este W es de unidades de watt. Así que hay que tener ojo, por eso es mucho a veces mejor escribir las unidades en términos de, o sea, por paréntesis, en general cuadrados, pero también sirven los redondos. Pero cuando algo está entre cuadrados se refiere a unidad. Si no está, si escribo W solo, me refiero a la cantidad de trabajo. Es pésima la notación porque nos lleva a confundirnos, ¿cierto? Pero tener ojo que si está entre paréntesis o entre corchetes, entonces se refiere a la unidad watt. Y por último, solo para distinguir, fíjense la diferencia entre, si alguien nota la diferencia entre esa W y esa W, ¿son iguales o son distintas? Una media cursiva. Sí, pues. Yo, obviamente, cuando uno lo hace a mano, es imposible hacerlo igual, o sea, hacerlo distinto. O sea, al menos yo no, pues, no tengo la capacidad de escribir cursiva y derecho. Pero en LaTeX, que es donde esto está hecho, estas cuestiones, son distintas. Son distintas esa W, que es de la cantidad física, que se escriben en general, van medias cursivas. Fíjense que esa P es cursiva, ese tiempo está como chueco, ¿cierto? La F, en las cantidades físicas, son todas como medias cursivas. No son full cursivas porque es una fuente distinta. Pero la unidad es no, la unidad es distinta. ¿Sí? Ese J igual es de la unidad J, así que es un derechito. ¿Sí? Pero hay que tener ojo para ver eso. ¿Ya? Así que, bueno, como les decía, watt se define como energía partido por tiempo. Eso es finalmente, energía partido por tiempo. Entonces, si yo ocupo aquí, la deducción sale aquí al tiro. Trabajo, me acuerdo que trabajo para efectos de un sistema mecánico, porque esto es válido para otros sistemas también, para efectos de un sistema mecánico, el trabajo es fuerza punto desplazamiento, ¿cierto? Que eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, entonces me voy a quedar acá arriba. Fuerza punto desplazamiento dividido por tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Desplazamiento partido en tiempo, ¿qué cosa es? Por definición, ¿qué cosa es? Velocidad. Velocidad, ¿cierto? Y por eso es que otra forma para un caso de una partícula de escribir potencia es decir, fuerza por la velocidad. ¿Sí? Entonces me relaciona entonces la potencia de una partícula con fuerza por velocidad. Y ahí noto entonces que está al tiro el hecho como que el hecho que esté ahora el tiempo metido, ¿por cierto? Aquí está el hecho de decir qué tan rápido lo estoy haciendo o si lo estoy haciendo más lento, la entrega de energía. ¿Sí? Estoy viendo esto porque creo que, o sea, no creo, porque también obviamente usted ya, uno va a ver en otros contextos, también va a ver esta unidad de watt, ¿cierto? Uno ve que eh, eh, no sé, el computador consume tanto watt, una ampolleta tanto watt, ¿cierto? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando, bueno, en el curso de Física 2, cuando veamos más cuestiones de electricidad. Pero aquí uno lo entiende simplemente mirando las unidades. Pues. Watt es una unidad de energía partida por tiempo. Entonces me dice, cuando la ampolleta consume 100 watts, quiere decir que me está consumiendo 100 joules por cada segundo. ¿Sí? O al revés, tengo que entregarle 100 joules en cada segundo para, para poder prender la ampolleta, ¿sí? Para poder hacer funcionar la ampolleta. ¿Sí? Si uno, a la larga, lo que está consumiendo es energía. Uno dice, no es watt, porque es como raro, uno dice, estoy consumiendo tanto watt.
en verdad no, pues en el lenguaje estoy consumiendo energía, ¿sí? Entonces, pero es una energía por unidad de tiempo la que se mide por watt, ¿cierto? O sea, si yo digo que, por ejemplo, una ampolleta tiene 100 watts, entonces dice, quiere decir que en cada segundo me consume 100 joules. O sea, en 7 segundos me va a consumir 700 joules y así, por cierto, mientras más sea el tiempo que yo estoy considerando, más energía me va a haber consumido y más me van a cobrar la compañía de electricidad. ¿Sí? De hecho, no sé si un comentario adicional, si es que han visto alguna vez la cuenta de la luz que les llega a su casa. La cuenta de la luz les llega a su casa, normalmente sale un consumo y sale en unas unidades medias raras. En las unidades raras en las que sale el consumo, en la cuenta, el consumo eléctrico. El consumo eléctrico muchas veces sale en unidades, voy a inventar un número, 70 kilowatt hora, dice. Kilowatt por hora. Y eso dice, ¿qué es un kilowatt por hora? Primero, ese kilowatt son, ¿cuántos kilos? Ustedes ya saben, son 1000, ¿cierto? Así que esto sería equivalente a que yo diga 70.000, ¿cierto? 70 por 1000 son 70.000 watt por hora. ¿Qué watt? Ya dije, eran joule por segundo, ¿cierto? Entonces, si transformo esto, entonces va a ser 70.000 joule por segundo por hora. Así tal cual no lo puedo simplificar, por cierto, pero sé que una hora son 3600 segundos, ¿cierto? Así que son 70.000 joule por segundo. Y si una hora son 3600 segundos, aquí lo voy a poner los corchetes para enfatizar eso. Eso es segundo y eso es joule por segundo. Entonces ahora sí puedo simplificar segundo con segundo. Y si multiplico 70.000 por 3600 me va a dar, bueno, un número grande. Un número grande medido en joule. ¿Sí? Entonces es una forma intrincada de que la boleta, la compañía de electricidad nos dice cuántos joule, o sea, cuánta energía consumimos durante un mes en nuestra casa. ¿Por qué se mide así? Porque es como, es para decirnos en la casa, por ejemplo, creo que aquí en la sexta región, un kilowatt hora vale como 80 pesos, creo que. Entonces, es para darnos el precio de alguna forma como más, entre comillas, simplificada. Al final, para saber la cantidad de energía en joule, tengo que darme toda esta vuelta que me di, ¿sí? Pero por eso es para decirnos, usted consumió tantos joule, entonces por cada joule le estamos cobrando tantos pesos y después multiplica y uno le dan el valor final de la cuenta, ¿sí? Eso fue un paréntesis, claramente. ¿Hay preguntas, chiquillos, o no? ¿No? Ya, entonces un ejemplo rapidito es, esto es parecido al caso del montacarga, consideremos un ejemplo de un motor que está moviendo este peso, ¿cierto? Y me desplaza este peso que está acá, lo desplaza una distancia de 10 metros y en un lapso de 20 segundos, ¿sí? Si el motor hace que esto sea de manera constante, ¿cierto? Entonces puedo saber al tiro, digo, si desplazó esto una distancia de 10 metros en una distancia de 20 segundos, entonces sé al tiro de que la velocidad, ¿cuánto era? Calculo, desplazamiento partido en tiempo, me da una velocidad, pues, ¿cierto? Entonces me da, digamos, 10 metros partido en 20 segundos, me va a dar la velocidad, que es la que necesito acá, ¿cierto? Para calcular la potencia. Y por otro lado, si es que yo sé la masa de la partícula, o sé al revés, cuánto es el peso, aquí me la están dando, esto está haciendo, al moverlo, está haciendo una fuerza de 800 newton. Entonces, si calculo estos 800 newton por la velocidad que acabo de calcular, o sea, los 10 metros partidos en los 20 segundos, me va a dar entonces los watts que está consumiendo el motor al hacer este movimiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Un ejemplo así muy, pero muy sencillo. Se puede aplicar obviamente en otras situaciones un poquito más complejas. Esto más que nada lo estoy viendo así como por cultura general, de que sepan qué es potencia, dado que estamos viendo el concepto de energía. Quizás no lo ocupamos tanto en la mayoría de los problemas que podemos resolver, pero ya tienen la definición, saben lo que es. Por eso no le voy a dar mucho más énfasis.
Ya, entonces, con esto voy a terminar en los próximos, espero, 5 minutos. Se los voy a dejar hasta acá nomás porque, como les dije, sé que están más en otra, así que va a ser una clase mega corta. Partimos a las 9:05 y vamos a terminar antes, así que... pero quiero dejarlo así como cantadito, al menos planteado para la clase del viernes, ¿sí? Que es lo siguiente, entonces, habíamos visto que para el caso de una fuerza elástica, el trabajo se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Entonces, fíjense que tengo este término que es un medio de K por X cuadrado, un medio de K por X cuadrado, pero evaluado en una posición inicial y evaluado en una posición final. Así que, tal cual lo hicimos para el caso de la energía cinética, al ver esta expresión de acá, esto me lleva a definir entonces la noción de una nueva cantidad que voy a llamar energía potencial elástica. ¿Sí? Esta es otra definición, digo, mirando que el trabajo en el caso de la fuerza elástica se escribe de esta forma, entonces voy a definir lo que se llama energía potencial elástica como un medio de K por X cuadrado. Entonces, si hago esa definición, esto se convierte en una energía inicial y esto se convierte en una energía final, ¿cierto? Porque haciendo esta definición dando esta definición para lo que voy a llamar energía potencial elástica. Entonces, al hacer esta definición, lo que encontramos es que el trabajo se puede describir también como de esta forma, ¿sí? Como menos delta U, dado que el delta siempre representa cantidad final menos cantidad inicial, y aquí lo que me quedó fue al revés, inicial menos final, ¿cierto? Por eso sale este menos delta U, ¿sí? Entonces, ¿qué representa esta energía potencial? Representa, y aquí hago nuevamente la conexión entre trabajo y energía. Este es lo que de alguna forma lo que se llama el teorema de trabajo-energía, que es lo que nos dice lo siguiente. Primero entendamos qué nos dice esta noción de energía. Me dice, una partícula conectada al resorte tiene a un resorte de constante K, tiene esta energía. Me dice entonces, mientras más, fíjense que está la cantidad X, ¿cierto? Me dice, mientras más estirado está el resorte, tiene más energía. Mientras más comprimido el resorte, tiene más energía, ¿sí? O sea, ¿qué me está diciendo? Esto me dice, fíjense que tiene nombre potencial, ¿ya? Es energía potencial elástica, viene dado que el elástico viene dado que es para una fuerza elástica, pero tiene la palabra potencial. ¿Por qué tiene la palabra potencial? Porque en el siguiente sentido de potencial, si tengo un resorte tal cual está hoy acá, el cual está estirado, por ejemplo, este resorte cuando yo lo suelte, tiene la potencialidad de hacer un trabajo o de liberar esa energía. ¿Sí? Tiene la potencial y la potencialidad de, más que de liberar energía, de realizar un trabajo. Es como que tengo esta energía almacenada y de repente si yo suelto esta partícula, ¿sí? Para que el resorte haya llegado aquí, alguien eventualmente en algún instante anterior lo tiene que haber puesto ahí, ¿cierto? Y después, si lo suelto, va a empezar a moverse solito, ¿cierto? Pero inicialmente alguien le entregó cierta condición inicial, una posición inicial y una velocidad inicial, ¿cierto? Entonces, si lo dejé inicialmente en esta posición, entonces le entregué cierta energía. Cuando yo lo suelto, es como que de alguna forma liberara esa energía porque empiezo a transformar esa energía en otro tipo de energía. Eso es lo que quiero ver en la próxima clase, la transformación de energía. Por ahora entiendan de que esto es como que tengo la potencialidad de hacer trabajo. ¿Por qué? Porque me dice, si existe entonces una diferencia de energía potencial, quiere decir que tuvo que haber hecho un trabajo para eso. ¿Sí? Si hice que el resorte se moviera entre alguna posición inicial y una final, quiere decir que le tuve que haber entregado energía al sistema. Sí, bueno, dependiendo del signo. O le quité energía al sistema, como vean, dependiendo del signo de estas dos cosas. ¿Sí? Entonces, mientras más... uno es como que evidente, ¿cierto? Es como que si uno tiene... No tengo el resorte que le mostré el otro día. Pero si tengo el resorte, digamos, estirado, es como que el resorte tuviese cierta energía almacenada, porque cuando lo suelto, algo pasa, ¿por cierto? Si no tuviese energía, se quedaría ahí mismo, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando el resorte lo tengo comprimido. Si el resorte lo tengo comprimido y de repente lo suelto, el resorte va a hacer algo, se va a tender a mover, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que lo tengo aquí, justo acá, justo en la posición x igual 0? ¿Esto qué me dice?
si lo tengo justo en la posición x igual 0, entonces cuando x vale 0, esto no tiene energía. Y tiene sentido, porque cuando tengo la partícula aquí, si yo la tengo aquí y la suelto, ¿qué va a hacer? No hace nada, porque el resorte siempre como que quiere volver a su posición inicial, a su posición del largo natural. Y como si lo dejo justo ahí en el largo natural, no va a hacer nada. Mientras que si lo tengo estirado, el resorte va a querer hacer algo, ¿cierto? Por esto, porque tiene energía. ¿Sí? Esa es como la interpretación que tengo que darle a esa parte. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Entonces, aquí solo un adelanto de lo que vamos a mostrar en la próxima clase, que es muy rapidito. Por un lado, encontramos que para el caso del resorte, lo voy a hacer en una situación más general la próxima clase, ¿ya? Pero para el caso del resorte, encontramos que el trabajo lo puedo escribir como menos delta U, donde el U ya sabemos cuánto es, ¿sí? Pero además, encontramos que el trabajo se relaciona con un cambio en la energía cinética de forma trabajo igual delta K. Entonces dijo, pero trabajo igual menos delta U, trabajo igual menos delta K, entonces simplemente estos son iguales, ¿sí? Si trabajo vale esto y trabajo vale esto, entonces eso implica que menos delta U es igual a delta K, que es lo mismo que decir que 0 es igual a delta K más delta U. Y eso es esencialmente lo que vamos a ver en la próxima clase, que es el teorema de conservación de la energía. Me dice, si es que la energía que los cambios de la energía cinética están relacionados con los cambios de la energía potencial. O sea, de otra forma me dice, si la energía cinética aumentó de una partícula, la energía potencial tiene que disminuir para que esta cuestión siempre sea cero. ¿Sí? Esto es la conservación de la energía. Me dice entonces, otra forma de decir, si la energía cinética aumentó, quiere decir que esa energía cinética que aumentó se tiene que aumentó debido a que la energía potencial disminuyó. O de otra forma, lo que me dice es que la energía cinética se está transformando todo el rato entre potencial y cinética. ¿Sí? Entonces, bueno, eso como les dije es lo que vamos en la próxima clase en una idea más general, no solamente en el caso del resorte, cuando incluyamos incluso la gravedad y veamos energía potencial gravitatoria y hagamos una super ley mega general de conservación de la energía. ¿Sí? Que es una ley fundamental en física. Ya, no sé si, chiquillos, hay dudas o no. Esto lo hice así, no consideren como que lo pasé, porque no lo pasé, quería mostrarles solamente como para dónde apuntamos en la próxima clase, en la próxima clase vemos conservación de la energía, pero ahora encontramos que para el caso del resorte, esto es válido y esto es válido, y eso nos va a servir para demostrar la conservación de la energía finalmente. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillos, o no? Vimos potencia, vimos estas cosas, así que, bueno, el viernes como que terminamos, yo diría, de alguna forma, la parte como más teórica de conservación de energía y ahí vamos a hacer infinitos problemas, porque normalmente en esta parte hago hartos problemas porque son bien cortos, van a ver la facilidad que nos va a entregar ahora el hecho de conocer conservación de la energía para la resolución de problemas de, por ejemplo, que muchas veces puedo bypassear las leyes de Newton, para resolver algunas situaciones y que me salen mucho más fácil. Sí, ahora pueden revisar con tranquilidad la cuenta de la luz y ver cuántos joules consumen en su casa. Ya, chiquillos, si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Recuerden, último aviso, la prueba hoy día es a las 4:15, dura 3 horas, son 2 problemas. Voy a subir 2 como evaluaciones, tareas a UCampus para que puedan, si quieren, pueden subir las 2 juntas, pero si quieren, para que suban un problema primero a medida que lo vayan resolviendo y después suben el otro para que no tengan problemas. Como les dije el otro día, no va a haber ningún tipo de excepciones, ni que se cortó la luz, ni que el computador se me pegó, ni que el celular no me escaneó. No hay excepciones, tienen tiempo suficiente para hacer esas cosas con calma. No se van a recibir ni yo ni los otros profesores nada por mail. O sea, no se hagan nada con mandarme algo por mail porque va a ser solo UCampus. ¿Sí? Así que para que hagan las cosas con tiempo y con calma y se fijen bien lo que están subiendo también. Que está todo bien subido, que está todo bien escaneado, que está
por favor, ¿ya? Que es por su bien al final. Ya, chiquillos, si no hay más dudas, que les vaya bien. Cualquier duda para la prueba de hoy día, recuerden, es por el foro. Voy a estar pendiente del foro entre el partido y el foro. ¿Ya? Que estén bien. Nos vemos. Chao, Lin. Les voy a ir a, lo coloco con cada gol de Chile. Ya, chiquillos. Chao, Lin.